transitar por ese cuestionamiento de la espiritualidad. Pero precisamente el mejor camino para llegar a la espiritualidad es abandonar cualquier tipo de camino. Y te explico por qué. Hasta hoy, la vida que has vivido ha estado llena de proyectos, caminos, enseñanzas, programaciones, todo en el mundo dual sentado en la mente. Sin embargo, cuando tú te estás planteando por alguna situación, ya sea saturación de dolor o inspiración al ver el dolor de los demás, empiezas a darte cuenta de que realmente tienes una naturaleza espiritual y quieres vivir desde ahí, la mente empieza a hacer grandes embrollos, ¿no? Y empieza a decirte, busca a este maestro, busca a este gurú, sigue este camino. Sin embargo, el encontrarte con tu verdadero ser no lleva caminos, no necesita maestro, porque el único trabajo que tienes es recordar quién eres, recordar ese gran olvido que cuando entraste a esta tercera dimensión llegó para borrar todos los archivos anteriores, porque precisamente el único objetivo que tienes al estar encarnado en este plano es vivir la vida, vivir en paz, vivir feliz. ¿Con qué? Pues precisamente con lo que tienes enfrente. Y la mente, en su afán de complicar todo, empieza a hacer planes, a hacer metas, y todo eso no viene más que de la mente. Encontrarte con quien realmente tú eres, eso lo haces desde el silencio, desde el vivir en el aquí y el ahora. Cuando tú estás proyectando alguna situación a futuro o estás recordando algo que sucedió en el pasado, siempre es la mente la que está haciendo juego. Y si tú, digamos, ahora con tu interés por lo espiritual, empiezas a hacer cambios mentales y empiezas a planear una nueva forma de ser, es el mejor indicador de que realmente esto está haciendo la mente, haciendo su trabajo. Es decir, tú dices, yo vivía de esta forma y ahora cuando vaya con mi familia, cuando vaya con este amigo, cuando vaya a mi trabajo, me voy a comportar de esta forma. Es la mente haciendo su trabajo y viviendo como siempre ha vivido. Porque en realidad cuando tú vives desde tu espiritualidad, la verdad es que no sabes qué va a suceder. Alguna vez a algún maestro le preguntaron, ¿qué haría usted en esta determinada situación? Alguna situación X que no viene al caso, y él simplemente se quedó en silencio y le volvieron a preguntar ¿qué haría? Pues es que no sé qué haría, y eso sí da una señal de que esta persona realmente vivía desde el ser, porque así es cuando empiezas a ser y no a estar, a vivir desde el aquí y el ahora y iniciar a seguir tu intuición, tu verdadero ser. La voz de la mente, que es como lo llamaba Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa, que no se calla y que está programada y que todo el tiempo nos está diciendo qué hacer y qué no hacer, invita, y ella se siente cómoda teniendo un sistema de creencias, pero precisamente el seguir un camino espiritual es abandonar cualquier tipo de creencias, y en este querer no tener un sistema de creencias, precisamente la mente se vuelve a enredar y nos hace tener un sistema de creencias que no debo de tener un sistema de creencias. Suena trabalenguas, pero es así como funciona la mente, siempre enrollando todo. Y entonces, ¿para qué leer? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué seguir?
Pues bueno, es que la mente, ya que está ahí, la ponemos a trabajar con este tipo de información que es alimentar la mente abstracta. La mente, digamos que se puede diferenciar de dos tipos, la mente concreta y la mente abstracta. La mente concreta es esta mente que nos permite planear el día a día, qué nos vamos a poner, a qué horas vamos a salir, cuáles van a ser las actividades de agenda que tenemos el día de mañana o a futuro. Pero eso lo podemos dejar hasta ahí y que la mente haga sus funciones, ¿no? En cuestión de nuestro trabajo, cómo hacerlo, cómo mejorar, etc., ¿no? Sin embargo, el ser no necesita mente, el ser solo es. Entonces, en esas actividades diarias, en esa planeación que tiene la mente concreta, cuando nosotros alimentamos la mente abstracta con temas de una índole más espiritual, que en realidad lo único que se resume es al entendimiento de quién realmente somos, esa mente abstracta empieza a nutrirse y llega un momento en el que llega a lo que en el Oriente se le ha llamado Alantakarana, esa conexión con nosotros mismos que es la divinidad, que es de donde procedemos, y que la información ahí está. Pero no tenemos que embrollarnos con esta información y perdernos, porque en el proceso la mente lo complica todo. Y lo más simple, porque en este proceso ustedes mismos, y es la invitación que siempre les hago a comprobarlo, a probarlo, a que no me crean nada, cuando empiezan a hacer este proceso se darán cuenta cómo la mente va en cíclico, ¿no? Es decir, nosotros sentimos que avanzamos en nuestro estado de paz y felicidad y plenitud y el entendimiento de quién realmente somos, y la mente se regresa y nos lleva a otra vez a arraigarnos a esas costumbres que teníamos, que bueno, está bien, ¿no? Es la vida que tenemos y es donde por algo nosotros decidimos encarnar, porque somos nosotros quienes decidimos entrar a este plano y quienes decidimos qué tipo de experiencias vamos a vivenciar para expandir nuestra conciencia. Y en este vivir, lo que estamos viviendo es lo que tenemos que vivir. Sin embargo, la mente nos lleva a hacer planeación, a querer hacer cambios, y está bien, es vivirla, dejarla, pero que eso no nos quite la paz, porque de repente nos encontramos en la vida teniendo como una lucha por conseguir cosas o situaciones o proyectos de una forma totalmente que nos hace perder la paz, es decir, no somos felices con eso. Entonces, eso es entender que lo que hay que vivir desde la espiritualidad es vivir la vida, es el propósito de la vida, existir, tener lo que tenemos enfrente y tener paz con ello. No se trata de que cambiemos nuestra vestimenta, nuestra alimentación, bueno, en cierta forma sí, pero no se trata de hacer un cambio drástico por fuera, sino que el cambio sea por dentro, y que los cambios que hagamos vayan impulsados por ese sentir, por esa conciencia, porque de repente yo puedo decir, ay, pues como yo ya tomé un cierto grado de conciencia, mi alimentación va a ser totalmente vegetariana o vegana, me voy a vestir de blanco, voy a hablar un poco más pausado y más relajado, y voy a hacer cierto tipo de rituales, y no sé, tantas cosas que la mente nos va dictando, pero que eso es la forma, no el fondo de lo que realmente debemos entender. Entonces, un camino espiritual es entender que los cambios vienen de adentro, de toda esta programación que tenemos, que nos dieron la escuela, la religión, nuestros padres, es cuestionar todo eso, pero no para ponerlo otro sistema de creencias que consideremos ahora que es diferente o que es mejor para vivir una espiritualidad, sino que deshacernos de cualquier tipo de creencias. Y las creencias que tenemos
irlas quitando en la medida de lo posible, pero sin empeñarnos en que esa sea nuestra misión, porque si no ya estaríamos otra vez con otra meta y otra misión. Simplemente dejarlas y poco a poco ir cuestionándolas, y ellas solo se van a ir quitando. Todo lo que queramos quitar de nuestra vida, no hace falta hacer un propósito como la mente nos lo dice, porque la mente de repente nos dice: haz propósitos y llega a metas y tu objetivo y dale y síguele. Sin embargo, vamos a entender, como vaya siendo este proceso, que los cambios se van a ir dando solos. Cuando yo tomo conciencia de algo, eso solo se va diluyendo. Hay un dicho que dice: donde pones tu atención se expande. Entonces pongamos nuestra atención en cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo queremos vivir la vida, desde dónde queremos vivir la vida. Y todo se dará solo, es decir, es la famosa añadidura que tanto se nos menciona, que es darnos cuenta que somos un ser espiritual encarnado en este plano de tercera dimensión, y una vez que nos demos cuenta, todo va a ir siendo guiado, pero la mente siempre se va a ir interponiendo. Entonces, siempre recordar que es el aquí y el ahora donde tengo la pauta, y todos los temas, todas las situaciones que se nos presenten se van a ir respondiendo solas. Que oiga, que si tengo que ayudar a fulanito o fulanito, no ayudamos a nadie, nosotros solo vivimos y la otra persona solo vive. Y la vida empieza a ser como un gran engranaje perfecto donde cada quien está cumpliendo su misión y creciendo y expandiendo la conciencia. Y en esto nos vamos a dar cuenta de que respetemos los procesos de los que están alrededor, y cuando nosotros queremos ayudar por este buenismo que muchas veces se viene con la espiritualidad, cometemos errores porque cada quien tiene su proceso. Entonces, esto que conocemos como ayudar o no ayudar, lo hago o no lo hago, la pauta te lo va a dar el presente. Cuando esté una persona enfrente de ti, respira, contacta con el presente. Aprende a leer las señales de tu cuerpo y aprende a leer esa sensación de intuición que viene desde tu ser, quien realmente eres. Es un proceso largo, pero todo tiene que ver contigo, porque muchas veces empezamos a hacer cambios por fuera, y por fuera es lo que se externa, es decir, cuando hay un cambio interno es lo que se ve por fuera. Ya lo decía Kybalión, como es adentro es afuera, y muchas veces el camino que la mente quiere seguir para una espiritualidad o para cualquier cosa es empezar de afuera hacia adentro, y eso no es así. Entonces queremos empezar a hacer cambios, como les dije, de vestimenta, de comportamiento, de etcétera, para dar una imagen, para que la mente se sienta contenta y nos veamos en un espejo o nos veamos haciendo una posición de flor de loto en meditación, no sé, esas cosas que le gustan a la mente. Sin embargo, vivir una verdadera espiritualidad es entender quién soy y que los cambios se den solos. Conectar con ese presente, como lo menciona el maravilloso libro de Eckhart Tolle, el poder de la hora, que es recordarnos siempre que todo el poder lo tenemos ahora. Y ustedes mismos van a ir viendo las dificultades que a cada quien se le presente, porque todos somos diferentes y todos tenemos un proceso diferente. Pero lo que se van a meter mucho en este proceso es entender emociones, sentimientos y la intuición. Y la intuición quizás se nos confunda mucho con el instinto, que es diferente, el instinto que pertenece al cuerpo y la intuición que pertenece a nuestro ser. Y de repente nos queremos tomar una decisión o saber qué hacer en determinada situación, y no sé si es emoción o es sentimiento. Entonces, si se fijan, ya van apareciendo en el escenario varias situaciones que debemos de conocer, pero todo tiene que ver con nosotros mismos. ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son mis sentimientos? Dentro de estas emociones,
cuáles son mis miedos. Me explico, es entenderme a mí mismo para poder quitarle capas a esta cebolla y llegar al centro de quién realmente soy. Y una vez que llegue al centro, cada vez más profundo dentro de mí, todo va a ir saliendo y todo va a ir brotando. Y si en algún momento de verdad ustedes empiezan a ver cambios y ya se ven diferentes en el espejo, que sea porque hay un cambio interior, no porque hay un cambio exterior. Por ahí les he hablado del mercado espiritual, entonces que no nos hagamos partícipes de ese mercado espiritual que le gusta a la mente, y si nos hacemos en algún momento, no pasa nada, es parte del proceso. Es tenernos paciencia y entender que todo es perfecto y necesario para nuestro proceso existencial. Entender que cada situación que tengo en la vida ha sido perfectamente puesta y planeada para expandir mi conciencia. Este video, por ejemplo, no es coincidencia, es decir, yo no soy un gran influencer que me vean millones de personas, y si lo estás viendo tú por alguna razón X, no es coincidencia, es porque algo puedes entender de tu camino espiritual. Y no pretendo ser ejemplo ni maestro de nadie, pero comparto mi experiencia desde lo más terrenal que puede haber, y que más conexión contigo mismo, porque muchas veces a mí en mi proceso, por ejemplo, me toca ver que las personas que sigo de repente se me hacen inalcanzables, ¿no? Y este ego se empieza a sentir chico, de decir, no, pues es que yo no, ¿cómo voy a llegar a estos planos si yo no he tenido una experiencia cercana a la muerte, o yo no he tenido viajes astrales, o yo no tengo conexión con seres de otra dimensión? Pero es entender que lo que nos tocó a cada quien vivir es lo que tenemos que vivir, y desde ahí hacemos lo que podemos. Y el hecho de que te estés interesando por estos temas, o el hecho de que ya te des cuenta de que tienes una dimensión espiritual, eso ya es la mitad del camino, si no es que más. Y se fijan cómo la mente empieza a tabular, ¿no? Mitad del camino, un poco más, qué tanto, cómo voy avanzando. Y eso es una trampa que la mente nos va a ir poniendo, y me sigue poniendo a mí, y nos va a poner a todos, de querer medir qué tan avanzados estamos en una situación y qué tan atrasados estamos en otra. Entonces es entender eso y abandonar cualquier tipo de creencias, empezar a dejar todo este condicionamiento que ya tenemos, porque de repente nosotros defendemos las ideas que tenemos en nuestra mente como propias, y basta que alguien mencione la palabra debate o vamos a hablar sobre cualquier tema para que el ego se alborote, y más si nos gustan las cuestiones intelectuales, para que sentamos yo ahorita van a ver y voy a ganar el debate y voy a decir, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que todas esas ideas, que todo eso que sentimos nosotros viene por la programación dada, por la escuela que llevamos, por la religión que tuvimos, por los comentarios que hicieron nuestros padres, y no es nada más que un acuerdo que hicimos, como lo menciona el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que es un acuerdo que hicimos de tener estas ideas, de tener estos pensamientos, de que todo es dado por, ¿no? Basta este ejemplo que ponen algunos y que suena hasta chusco, cuando alguna religión, por ejemplo, en este caso en nuestro México querido, el catolicismo tan grande, o el cristianismo en general, decía, bueno, es que todo aquel que no conozca a Jesús estará destinado al infierno, ¿no? Que se menciona. Y el cuestionamiento tan chusco, bueno, pues es que todos los del Oriente que creen en Buda, en otras deidades, bueno, pues ya se jodieron, ¿no?
Sin embargo, ya cuando lo ve uno así suena hasta chusco, porque en realidad el que tú creas en algo no es otra cosa más que coincidencia, o no coincidencia, más bien que tú decidiste encarnar en ese plano geográfico donde te dieron ese tipo de programación. Entonces, cuando vamos entendiendo todo esto y que las ideas que están aquí plantadas en nuestra mente no es otra cosa más que algo dado hacia nosotros, ya lo vemos como eso, como algo dado, y empezamos a cuestionar todo, ¿no? Porque todo tiene forma de cuestionarse, es decir, lo verdaderamente valioso lo vamos a encontrar cuando nos demos cuenta que lo real es lo que aplica en mi vida, lo que puedo comprobar, lo que puedo verificar. Entonces, el que yo te diga en este momento, tú tienes una dimensión espiritual, una dimensión trascendental, no eres este caparazón en el que estás dentro de, y el que tiene una programación por medio de esta mente y este cerebro que hace sus conexiones sinápticas y que dan información y que tiene su forma de funcionar. Si yo te digo eso, y te invito a la vez a no creerlo, es que lo verifiques. ¿Y cómo lo vas a verificar? Precisamente haciéndote todo tipo de cuestionamientos, conectándote contigo mismo. Ahora, ¿cómo te conectas contigo mismo? Precisamente separando todo, ¿no? Y la meditación es el mejor de los ejercicios para llegar a eso. El alimentar la mente abstracta con temas trascendentales, con lecturas de libros más profundos, y como les dije al principio, ya no es tiempo de seguir maestros, pero sin embargo hay personas que mediante su ejemplo nos pueden enseñar cómo hacer más pasable nuestro camino, es decir, pero eso lo va a ir poniendo. De repente yo cuando entré en este camino, si es que es un camino, tuve esa ansia de conocer, de saber, de leer, de aprender. Sin embargo, me fui dando cuenta que cuando yo quería obtener una información, la buscaba y no la encontraba. Y a veces, por alguna situación, aparecía la información y me llegaba. Me ocurrió con varias cosas, pero especialmente con la información de Gerardo Schmeling, que yo la buscaba porque por ahí yo escuchaba que comentaban, y cuando fue el momento preciso, supe dónde conseguirla, supe cómo obtenerla, y empecé a darme cuenta de que la información no llega por casualidad. La información nos llega a cada quien cuando es nuestro momento y cuando es necesario para nuestro proceso conciencial. Nosotros nos estamos haciendo correspondientes con determinada información. Todos los seres humanos adquirimos la información, incluso la misma humanidad adquiere la información cuando es necesario, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia que vamos tomando. Entonces, si a ti te llega información sobre libros, sobre algunos videos, sobre contenidos de cualquier fuente, no es casualidad, es que te estás haciendo correspondiente por tu expansión de la conciencia y por tu entendimiento de la vida, y la vida te lo está regalando para que de ahí continúes ese camino. Vivir el camino de la espiritualidad es soltarte a la vida, empezar a fluir con ella. Y esta palabra dentro del ámbito espiritual se escucha mucho, ¿no? Fluir con la vida. ¿Pero qué es fluir con la vida? Y va a ser poco de muchos el entender qué es fluir. Pues precisamente fluir es eso, soltarte y no luchar, porque toda la lucha, toda la programación, todas las metas y objetivos vienen de la mente. Y tu entendimiento precisamente no debe de venir de la mente, porque la mente tiene otros afanes y está bien y son perfectos para lo que ella busca y necesita. Como lo decía Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Entonces no podemos quitarle a la mente su poder y su forma de funcionar, la dejamos, pero empezamos nosotros a vivir desde lo que somos, desde nuestro ser, y cuando empezamos a vivir desde nuestro ser, como les repito ya varias veces, todo se dará por añadidura, es decir, los cambios van a ir saliendo solos, van a ir fluctuando y vas a empezar a fluir con la vida. Hay muchas cosas que en este ámbito también son, como se le mencionan, inefables. Y inefables precisamente quiere decir que no hay palabras para describirlo. Y hay veces que muchas cosas precisamente conviene dejarlas en ese plano inefable, porque cuando nosotros tenemos una cuestión muy abstracta que nuestra mente no puede entender y tratamos de reducirlo a una palabra que la mente sí puede digerir y tabular y compartir, lo reducimos, ¿no? Entonces hay veces que dentro de este plano muchas palabras sí conviene dejarlas en ese plano inefable, como por ejemplo Dios, como por ejemplo mi ser, no sé, muchas cosas que, si se fijan, cuando lo bajamos a una palabra se reduce de una forma inexplicable, ¿no? Entonces fluir con la vida, dejar de tener cualquier tipo de creencias, abandonar la creencia incluso de que debo de dejar cualquier sistema de creencias y empezar a conectarme con quien realmente soy, empezar a buscar dentro de mí y no fuera, tener ese contacto conmigo mismo, respirar y en silencio, y todo va a fluir y te vas a encontrar en el camino que quieres estar.